En esta clase se va a hablar sobre conducción 2, en la continuación de la anterior, la cual constaba sobre las características básicas. En esta vamos a hablar sobre quién inventó varias fórmulas en específico que se van a utilizar en el futuro como características que nos faltaron para una mejor comprensión, como también se va a hablar sobre un ejercicio y se va a resolver. Bien, la conducción de calor. Lo más importante aquí ahora es la ley de Fourier. El inventor fue Johann Baptiste Joseph Fourier. Vivió de 1768 a 1830. Fue un matemático y un físico nacido en Austria, Francia. Él es mejor conocido por su trabajo sobre la serie infinita de funciones trigonométricas, la cual lleva su nombre, pero las que nos importan ahora es la teoría matemática de la conducción de calor que él estableció, la cual, por medio de diferencial parcial, describe la difusión térmica y se resuelve mediante su fórmula, la ley de Fourier. También poseen esta, la transformada de Fourier, el número de Fourier y la ley de Fourier. Estas nos van a ayudar a resolver diferentes problemas. Bien, la ley de Fourier. Esta es, como se muestra en pantalla, K es igual a menos Q por A por la sumatoria de la temperatura entre la sumatoria de la distancia. Pero bien, ¿qué dice esta ley? Esta ley dice que es la rapidez de la conducción de calor, K, a través de la capa de espesor, la sumatoria de la distancia, entre la sumatoria de la temperatura por el área de la estructura, la cual es negativa por ser el inverso del espesor. Esta es cuál es cada uno. Por ejemplo, K es el espesor, A es el área y las sumatorias son de la temperatura como la de abajo, la de la distancia. Toda esta se transforma en una forma matemática ya mostrada. Bien, también dependiendo de sus dimensiones es como afecta. Ya antes hablo de dimensiones unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales, dependiendo de la magnitud relativa de la razón de transferencia en las diferentes direcciones y su nivel de exactitud. Bien, como se muestra en esta imagen, esta es unidimensional. ¿Por qué? Porque el calor representado como una persona solo puede ir de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás. Una de esas dos, no puede ser ambas. Por lo tanto, si la temperatura en el medio varía en una sola dirección y por lo tanto el calor se transfiere en esa misma dirección, al mismo tiempo la variación de temperatura como la consecuencia serían despreciables. Esto quiere decir que solo nos interesa una. Bien, esto no pasa en otras dos. En la bidimensional son los casos en que la temperatura en un medio varía principalmente en dos direcciones primarias y la variación de temperatura en la tercera dirección y por lo tanto se transforma de calor en esa dirección y por lo tanto es despreciable. Solo serían dos, ¿verdad? Para el último caso, el tridimensional, ahí sí es con las tres, ya que en todas se ocupa. No hay ninguna que es despreciable o se pueda cancelar. Y es la que pasa más en este mundo al ser un mundo tridimensional. Bien, otra más es la condición de frontera. Pero bien, ¿qué es la condición de frontera? Esta es los límites que tienen el problema o lo estudiado. Como en este caso en la imagen, se puede ver que va de 0 hacia L. Como se puede ver aquí, de 0 hacia L.
En este caso es el mundo que existe en esta fórmula. No existe nada más. Y por lo tanto solo se evalúa de esa distancia L. Por ejemplo, puede ser uno de 5 milímetros y es solamente ese espesor, esa condición de frontera que hay en esta. Perfecto. Bueno, las ecuaciones de la conducción de calor ante las dudas se desarrollan aplicando un balance de energía sobre un elemento diferencial en el interior del medio y siguen siendo las mismas sin importar la condición de frontera sobre la superficie del medio. Como ya antes habló, es el mundo que existe en ese problema, de esta distancia hasta esta distancia, de 0 a L. Bien, dilucidad térmica. ¿Qué es esto? Bueno, el producto RCP que se encuentra con frecuencia en el análisis de la transferencia de calor se llama capacidad calorífica de un material. Tanto el calor específico CP como la capacidad calorífica RCP representan la capacidad de almacenaje de calor de un material, la cual representa cuán rápido se funde el calor por material y se define como calor conducido entre calor almacenado. Por lo tanto, esto dice que es cuánto dura en derretirse, como ya antes habló, qué tanto es bueno para almacenar el calor. Bien, para esto, para ejemplificarlo, hay una tabla, la de la divisibilidad térmica según los materiales en temperatura ambiente. Perfecto. Por ejemplo, se puede ver que la plata es 149 por 10 a la menos 6, que es el mayor. Luego sigue el oro, cobre, aluminio y hierro. En la parte inferior se puede ver que el que menos conductivo es, bueno, o el que tiene menos dilucidad térmica es la madera, con un 0,13 por 10 a la menos 6, que eso sería micros, no, nanos. Sí, disculpe. Luego la carne y la res, entonces ya sabemos que es con poca difusión térmica. Luego el agua, la lana de vidrio y el vidrio. Perfecto. Ahora, fórmulas que vamos a ocupar para el ejercicio que se va a hacer más adelante. La fórmula de conducción de calor estacionario, que significa calor en la pared o en el lugar que se quiere estudiar, sería K, espesor por área, por temperatura 1 menos temperatura 2. Temperatura 1 siempre es la mayor, ¿verdad? Entre L, que L, como ya se vio, es el largo, el mundo que existe en esto. Bien, la de la resistencia de conducción es 1 entre H T por A. Perfecto, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo resolver un problema? Bueno, aquí hay técnicas de resolución de un problema. El paso 1 es enunciado del problema. Con sus propias palabras exprese con brevedad el problema. La información clave que se le proporciona y la cantidad que debe hallar. Saber qué es, ¿verdad? Y sacar sus datos. Esquema dibuje. Ok. Un esquema realista del sistema físico que interviene y haga una lista de la información pertinente sobre la figura. Por lo tanto, se dibuja la figura, cómo se saca los datos. Ahora sí, antes se subrayaron y ahora se saca. Suposiciones y aproximaciones. Enunciado, enunciase cualquier suposición o aproximación que establezca con el fin de simplificar el problema y hacer posible una solución. Y se debe justificar. Paso 4. Leyes físicas. Aplique todas las leyes y principios físicos básicos pertinentes y reduzca hasta su fórmula más sencilla para simplificar todo, para que todo sea mucho más sencillo, para que podamos aplicarlo con mayor facilidad para próximos, como ya se tendrían. Perfecto. El paso 5 serían propiedades. Determine las propiedades conocidas necesarias para resolver el problema con base en relacionado o tablas de propiedad. Buscar qué buscamos, ¿verdad? Ya tendríamos todo, ahora faltarían los cálculos. Sustituya la cantidad conocida en las relaciones simplificadas y realice los cálculos con el fin de determinar las incógnitas. Ya es realizar los cálculos, ya es sacar la información que queremos, ver cuál es y ahora bien,
razonamiento, verificación y discusión. Asegure la comprobación con el fin de los resultados obtenidos sea razonable e intuitivo. Verifique la validez de estas suposiciones cuestionables. Por lo tanto, hay que seguir estos 7 pasos para una buena resolución. Bien, se va a hablar de este ejemplo. Ahora bien, considere una porcelana de aluminio usada para cocinar estofado, colocado sobre una parte superior de la estufa eléctrica. La sección de fondo está a un L de 0,5 centímetros de espesor. Bien, ya tenemos un dato. Un diámetro de 20 centímetros. Y la unidad eléctrica de calentamiento superior a la estufa consume 800 watts. Perfecto. Tenemos un 90% generado en el elemento de calentamiento que se transforma hacia el dibujo ya visto. Perfecto, ¿verdad? Durante la operación estacionaria se mide la expresión térmica de la superficie y el resultado es de 110 grados. Perfecto. Ya se tiene otro dato que es otra temperatura. Exprese los conocimientos de la frontera para la realización del fondo del recipiente. Perfecto. Ok, ahora solución. Se va a buscar una solución. Se considera una caracola, una olla de aluminio colocada sobre una estufa. Debe obtenerse la condición de frontera para el fondo de la olla. Aquí se dice carácter-lora, pero es una olla. Perfecto. Bien, ahora análisis. La transferencia de calor a través de la sección de fondo de la olla es de la superficie interior hacia la superior. Se puede expresar aproximadamente de una forma unidimensional. ¿Por qué? Porque solo va para arriba. Como se puede ver en este mundo, solo está de L a X, como se puede ver. Perfecto. Entonces la superficie interior se expresa como X es igual a 0 y X es igual a L. Por lo tanto, la temperatura es igual a la temperatura en X. Entonces ya se tienen sus datos principales. Se sabe que X es 0 y por lo tanto ahora se hace con la fórmula de Fourier, que sería K de la sumatoria de temperaturas entre la sumatoria de X, que sí sería igual a la K. Perfecto. Ahora K0 se hace con la razón de transferencia de calor que se nos da entre el área de superficie exterior. Bien, estos 0,720, la razón de transferencia de calor, es un dato, una constante. No, me equivoqué, perdón. Sale entre el 90% de 800. Entonces, si usted le saca eso, nos da 720. Estos 720 es el porcentaje que sí nos sirve, porque se puede ver que es de un 80%, no un 100%. Sus 800 watts no nos sirve. Perfecto. Entonces ahora se pasaría. Y recuerde que siempre que se usa el área, se tiene que usar pi. Entonces sería 0,720 kilowatts entre pi por 0,1, que sería la distancia, que es igual a 22,9 kilowatts entre metro cuadrado. Por lo tanto, la temperatura de superficie interior del fondo de la olla es de 110 y L es de 0,003. Note que la determinada de la condición de frontera se puede requerir algo de razonamiento y aproximaciones. Perfecto. Entonces, eso sería la fórmula. Es un ejemplo bastante básico, no son para muchas fórmulas, pero lo que se busca es que entiendan este proceso. Para ya próxima clase vamos a hablar a fondo sobre diferentes fórmulas que hay en esto. Muchísimas gracias.